Adentrados en nuestra segunda temporada, hacía falta ya traer una persona joven que fuera simpatizante del gobierno en turno. Alguien que lo defiende, pero desde una posición crítica. Con quien estoy teniendo el gusto de colaborar desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, lugar donde ella tiene a su cargo muchos proyectos para llevar el bienestar a las personas en el continente americano. En esta ocasión traigo a una colega y una persona que piensa en futuros con un bienestar para todas las personas. Alguien que se ha hecho campo en los medios de comunicación por su voz crítica y combativa. El día de hoy, en Todas las Personas nos acompaña Renata Turrent. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa más de Todas las Personas. Tengo el gusto de tener a una amiga, una colega. Me da mucho gusto que nos estés acompañando hoy, Renata Turrent. Gracias por venir a Todas las Personas. No, hombre, gracias a ti por la invitación. La verdad es que es un honor y ya nos faltaba en esta temporada traer a alguien dentro de las autoescrito, dentro de las filas del obradorismo para empezar a platicar un poco de la cuarta transformación, de Morena, de las posibilidades reales de transformación en el país. Pero antes de pasar a esa discusión de política, quisiera un poco empezar con la parte que hacemos pasar a todos los invitados, que es hablar de su infancia, de los procesos que los llevaron a ser quienes son hoy en día, en hablar de los temas que hoy hablan. Digo, yo sé en los temas en los que estás trabajando, pero quisiera remontarme de entrada a tu infancia. Vienes de una familia, lo estamos platicando hace rato, conservadora, no de una larga historia de militancia en la izquierda. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue para ti vivir en la Ciudad de México, en el sur? ¿Y cómo fuiste luego poco a poco entrando en los temas más sociales, por así decirlo? Sí, pues crecí en el sur con mucho privilegio, este, yendo a escuelas privadas buenas, con una familia, con papás casados, un hermano, y creciendo como que no. En mi familia sí se hablaba de política, pero era una cosa de hombres, ¿no? Entonces yo nunca, o sea, como que no estaba ni en esas pláticas ni nada. Platicamos un poquito que más empezaba mi interés como en la prepa, que tenía algunas clases que eran más políticas y eran mis favoritas, pero tenía yo esta idea como muy internalizada de que que tienes que estudiar algo que tenga que ver con matemáticas para ser lista, ¿no? Y entonces Sí. en mi casa la inteligencia se valoraba mucho, pero esa inteligencia como muy acotada de que tienes que ser ingeniero o economista. Entonces, pues en mi decisión de la prepa, a pesar de que mis clases las clases que a mí me gustaban eran como estructura socioeconómica en México y economía política, yo acabé acotando mis opciones a economía e ingenierías, y como que ingenierías no me llama la atención. Entonces, y por esta idea como muy marcada en mi casa de si no eres bueno en matemáticas, no eres inteligente, ¿no? Entonces yo crecí como con esta necesidad, sobre todo de demostrarle a mi mamá que sí era lista, ¿no? Sí. Entonces, me metí a economía, la odié. ¿Por? Porque eran puras matemáticas y odiaba las matemáticas. Entonces, la odié, estuve a punto de salirme, tuve un tío que me dijo, no, aguántala un semestre más. Y me quedé, pero la odié de principio a fin. Y fue hasta después de que salí de la carrera, todavía un par de años también trabajé en el Banco de México, entonces, Eso no me lo había imaginado. O ¿no? sea, ahorita, bueno, te conocí hace un par de meses y desde entonces digo, un perfil académico riguroso, etcétera, pero definitivamente no te hubiera visto jamás en los rincones tecnócratas del Banco de Y me México. encantaban. ¿Sí? La Institucional. institucional. Es que todavía saliendo de la carrera yo sí tenía como esa línea de, te digo, no está politizada, entonces para mí el Banco de México era Ujú. como si bien no me había gustado la carrera, tuve una profesora excelente, por cierto, que trabaja en el Banco de México, y su clase me encantó. Entonces era su clase Sí. era macroeconomía, me encantó. Entonces dije, esta parte de economía sí la podría hacer, porque no era tan metida en matemáticas. Micro era un Ujú. infierno para mí porque eran puras matemáticas elevadísimas y me chocaban. Entonces me fue muy bien en su clase y me invitó a una entrevista en el Banco de México y trabajé ahí un rato y me encantaba como, pues era muy retador, ¿no? Sí.
Entonces me encantaba, pero hasta saliendo del Banco de México, que fue cuando me fui de maestría, me empecé a politizar mucho más, ¿no? O sea, ya en ese entonces, o sea, siempre me interesó, pero no estaba, Ujú. no como hoy me conocen, los que me conocen. Y un poco para seguir con el tema de Banco de México, que a mí me interesa, porque si pienso en alguno de los grandes logros de los que se habla por los cuales tenemos hoy democracia en México, la Ujú, división de poderes, etcétera, uno de los temas fundamentales es la autonomía del Banco de México ujú. para garantizar que una parte de la economía no estuviera sujeta a los cambios de los sexenios, a los poderes políticos, sino que gozara de esta aparente autonomía y que hicieran su trabajo los técnicos y la ciencia. Sé que hoy no compartes esa visión tan estrictamente, sin embargo, ¿qué cosas de ahí de la tecnocracia, de lo que aprendiste sobre el trabajo en Banco de México hoy día dices, ah, son cosas que siguen valiendo la pena y que hoy aún... Claro, yo, como dices, o sea, tengo críticas a los organismos autónomos como, pero más bien tengo crítica como a la idea que todo se tiene que hacer hacer por, autónomo. exacto, pero creo que dada la historia de México, el Banco de México era una decisión responsable, Ujú. o sea, que el Banco Central fue una institución autónoma, fue una decisión responsable en su tiempo. Y yo le tengo muchísimo respeto al Banco de México, muchísimo. Funciona, es una institución súper profesional, no tengo, le tengo muchísimo respeto, funciona bien, se toman decisiones con muchísima estructura, información, y sí, o sea, éramos puros tecnócratas, ¿no? Sí. Pero le tengo muchísimo respeto al Banco de México. Durante toda tu educación básica, media superior y universidad fuiste a educación privada. Toda. La única vez que fui a escuela pública fue en la maestría, pero bueno, yo pagué por ser Sí. extranjera. ¿Qué reflexiones tienes hoy sobre las oportunidades que te dio haber estudiado en educación privada? Sobre, incluso también hay que decirlo, el cierto acceso a tal vez otro tipo de educación de distinta calidad, producto de un privilegio, Claro. que Yo tengo mis dudas y no sé si vienen como de, pues qué fácil es decirlo desde el privilegio, ¿no? sí, Ya fuiste a escuelas privadas y ahora es como, ay, ojalá y no hubiera ido a escuelas privadas. sí. Este, y creo que, claro, tiene sus beneficios y aprendes inglés y sobre todo esta parte de las redes que construyes, Ujú. pues es el privilegio con el privilegio y todos los privilegiados se juntan y pues claro que vas a conseguir trabajo, ¿no? Y los profesores que tienes después en el Ujú. TEC, la razón por la cual yo entré al Banco de México, no, o sea, hice un proceso súper riguroso, pero mi entrada al Banco de México no fue porque mandé mi aplicación, ¿no? Fue porque alguien me recomendó y ese alguien fue una profesora de una escuela privada. Entonces, claro que veo los beneficios y sería yo mezquina e hipócrita de decir que no los hay, pero ahora que trabajo con mayoritariamente gente que fue a la UNAM siempre o sea, voy a la UNAM de repente a visitar y me queda muchísima espinita como de, es que nunca conocí esa parte, este, no sé, que hoy Ujú. veo súper valiosa, ¿no? Y de Sí. hecho, cuando me quería cambiar de carrera, fui a la UNAM a ver si dije, pues entonces mínimo puedo hacer una carrera al mismo tiempo en la UNAM, porque Ujú. obviamente, bueno, en primera ya había decidido no cambiarme de carrera porque no me iban a revalidar muchas materias. Entonces dije, bueno, me puedo meter a la UNAM y al mismo tiempo hacer ciencias políticas. Entonces, ahí como que mi pequeño yo me decía, por ahí va tu vocación. Y la verdad me dio miedo al final a echarme dos carreras al mismo tiempo, o sea, pensé que no lo iba a poder hacer y ya estaba entrando a trabajar, entonces no me atreví, pero siempre me quedó esa ganas y esa admiración que le tengo específicamente a la UNAM, pero en general a la institución de la educación pública. Un amigo en común te hizo una pregunta, hace poco me contaste sobre cómo llegó el feminismo y la izquierda a ti, ¿no? Y yo también te lo quiero preguntar porque además es algo con lo que yo me identifico mucho. Ujú, Normal, yo no vengo de una familia que tenga una larga militancia en la izquierda, ni puedo decir que hay familiares cercanos a mí que hayan estado en luchas sociales. Tengo dos papás militares, pues, o sea, ujú, no solamente no es que no hayan militado en la izquierda, sino que en el espectro ideológico y de dónde venían, pues seguramente es un espacio que muchas veces fue opuesto, que es opuesto por tal, incluso tal vez por la misma naturaleza de la institución, a las luchas de izquierda. Entonces, para mí fue un proceso tal cual de
pues, discusiones, Twitter, leer cosas aleatoriamente, tener algunos buenos profesores, o varios buenos profesores, mejor dicho, para no ser injusto, que me dejaron lecturas, que me dieron reflexiones críticas, pero que no fue enteramente por mi entorno, sino que fue tal cual pues, a golpe de argumentos y de discusiones y de que gente me dijera, bueno, no fifí porque no se usaba esa palabra, pero gracias a Fresa. tú que sabes del mundo, ¿no? Y en Ajá. efecto, pues sí, no sabía mucho. ¿Cómo fue en tu caso llegar a eso? Pasar de una familia conservadora Ujú, que votaba al PAN ujú. a decir, bueno, creo que Que hay sigue votando el PAN. que sigue votando al PAN. Este, para mí fue al revés. O sea, bueno, para mí empezó mi feminismo es más arraigado que mi izquierda. Y creo que mi feminismo se arraiga o empieza. Tuve una infancia, nada más como para aclarar, ¿no? O sea, Ajá. el problema desde mi punto de vista de muchas personas privilegiadas como yo que tienen infancias difíciles o cuestiones difíciles en la vida es que relacionan cuestiones estructurales con tu situación particular de por qué fue dura tu vida, ¿no? Ujú. Entonces, nada más para ser clara de que pero tuve una infancia muy dura y sí, por cuestiones de abuso sexual y esa parte para mí siempre fue como fundamental. No pasé mucho tiempo sin hablarlo, ni procesarlo, ni siquiera saberlo, ¿no? O sea, como Ujú. lo tenía muy bloqueado, pero ya cuando me di cuenta, esa parte pues para mí era o sea, el feminismo basado en mi historia de infancia, pues es muy sólido y muy arraigado a mí, ¿no? Entonces, creo que pues el feminismo desde mi punto de vista no desde mi punto de vista, desde el punto de vista de las feministas que saben, pues tiene raíces de izquierda y ya de ahí me jalé, ¿no? Ujú. Hace sentido, más o Sí, menos. Y para darle crédito también a mi familia, mi papá, si bien toda mi familia es súper conservadora y más que conservadora, panista, y bueno, este, y mi papá como que rompió como es una familia como muy, todos son ingenieros y esto es lo que se hace. Y mi papá cuando cumplió 40 em, decidió estudiar psicología, dejó todo, y entonces como ese cambio, sí mi papá se jaló un poquito más a la izquierda, no ujú. es que sea izquierda, más de centro, pero bueno, o sea, ver ese cambio en alguien tan radical y tan Sí, rápido, también colaboró. Y en ese entonces yo tenía como 20 años, un poquito menos, como 18, yo me enteré que tenía una media hermana de mi papá, ok. que nunca supe. Ujú. Entonces, y ahora somos muy cercanas. Y ella tuvo una vida totalmente diferente a la mía en cuestiones de privilegio. O sea, entonces para mí ver esa diferencia Diferencia. tan absurda en una vida y la otra también jaló mi... Pues Entonces sí. se lo debo a ella también. Luego, qué fuerte y qué bonita historia. Gracias. Bueno, es de ella. Des- Después de la carrera a Banco de México, decides partir a otro país. Te vas a UCLA, digo, aunque fuera inglés, que lo llevas estudiando toda tu vida, no deja de ser otro idioma, otra Ujú. cultura, que además se mezcla no solamente con lo que pueda ser la cultura estadounidense, por así decirlo, sino también una mezcla chicana, ¿no? Con la que convives en el día a día y que te hace pensar, supongo, en tu identidad mexicana. eh, y qué pasa con nuestros compatriotas que se van para allá y terminan mezclándose y convirtiéndose en algo nuevo, que tiene un poco de ambas partes, pero no es ninguna de las dos. Claro. ¿Cómo fue de entrada, enfrentarte al sistema educativo estadounidense, lo bueno, lo malo? Ujú. ¿Cómo fue? Y también, ¿cómo fue convivir con esta parte de la mexicanidad que no estamos en contacto con ella naturalmente aquí en Claro. México? Empiezo con lo primero. O sea, para mí lo que más me deja estudiar en Estados Unidos, claro, el inglés, porque aparte cuando llegué andaba medio regular. Pero sobre todo me enseñaron a escribir, ¿no? Entonces, a mí, estudiando economía, no sé si así pasa en todas las escuelas, pero nadie te enseña a escribir. Entonces, yo llegué y te ponían a hacer un paper y yo, ¿cómo? O sea, yo sola lo tengo. O sea, para Ujú. mí fue ni sabía escribir, ni sabía estudiar.
bien, así como, o te dejaban un libro de una clase a otra y yo como, ¿cómo alguien puede acabar eso? Entonces aprender a leer rápido, o sea, cosas que desde mi punto y mi crítica, no sé si al TEC o, ay, ya solté a dónde fui a la escuela, pero, Está bien. o específicamente a la carrera, pero yo no, o tal vez yo, pero no, nunca aprendí ni a estudiar, ni a leer rápido, ni a escribir. Entonces eso fue lo más valioso para mí en cuestiones académicas. En cuestiones como más personales y de crecimiento emocional, profesional, personal, todas las anteriores, creo que si bien mi experiencia en Estados Unidos fue de muchísimo privilegio, ¿no? Definitivamente no quiero comparar la experiencia que yo tuve como migrante a la experiencia que la mayoría de nuestros compatriotas tienen, ¿no? Porque yo tenía papeles, eh, todos los becas, todo o sea, nunca me faltó nada. Y esa no es la realidad de los millones de mexicanos que están allá y latinos. Entonces, pero a pesar de eso, sí tienes esta cosa, uno del lenguaje y que instantáneamente que te escuchan el acento de dónde eres de México y notas instantáneamente, no nos quieren, Sí. ¿no? Entonces, como sentir un granito de lo que significa la opresión, porque más allá de ser mujer, que sí sientes esas opresiones aquí en México y creciendo y todo, ¿no? Pero ese como esa xenofobia instantánea y Sí. vaya que no, o sea, si me ven en la calle no podían saber, o sea, yo tenía el privilegio de ser una mujer blanca en Estados Unidos que hasta que hablaba, yo le llamaba el privilegio de la boca abierta, ¿no? O sea, si no Ajá. hablo no tienen ni idea y nadie me molesta. En el momento que empiezas a hablar, la actitud de la gente cambia. Entonces eso a nivel personal, pues te abre los ojos, ¿no? Vivirlo así como, no pueden imaginar por lo que Ujú. pasa a nuestra gente allá. Entonces, y vive allá 6 años, entonces. ¿Contesté? Sí, no, totalmente, es una conversación. Entonces, pero voy a volver a preguntarte, me habías comentado, Ah, lo segundo. ajá, el tema de la cultura chicana que me dijiste es que sí es algo que te impacta, que lo ves en el día a día. Y, Claro, y que bueno, yo le tengo muchísima admiración, ¿no? Porque la cultura chicana empezó, o sea, en Estados Unidos fue como, al principio usaban la palabra chicano como una palabra derogativa en contra de los mexicanos que estaban allá. Y, y la manera en la que lo retomaron y dijeron, no, no, o sea, se reapropiaron de la palabra y ahora se usa la palabra con muchísimo orgullo, ¿no? Em, y creo que es esta parte como del el orgullo ellos le llaman brown pride, ujú, orgullo café. Entonces, como esta intersección entre inmigración, color de piel, estatus socioeconómico, imaginación. marginación, idioma, y ellos crearon como que a mí, no sé, sí, este concepto y esta identidad que a mí me parece brillante. Cualquier cosa que alguna minoría, no me Ujú. gusta la palabra minoría, que cualquier grupo oprimido retoma y lo agarra como estandarte de aquí estoy, aquí me quedo. Tengo muchísima admiración. Una de las cosas que más coincido contigo es cuando hablamos de temas de voluntariado, de organización, por distintas razones, ¿no? Me tocó vivirlo aquí en la Ciudad de México. A mí me tocó vivirlo a través de organizaciones de reinserción, Ujú. eh, después de que terminas tu maestría. ¿Cómo fue? ¿Qué te dejó esa experiencia? Ay, muchísimas cosas. Yo estuve trabajando allá 4 años, o sea, hice mi maestría, después trabajé 4 años allá con jóvenes que estaban en la Ujú, cárcel, mayoritariamente latinos y afroamericanos. Y trabajé en dos organizaciones diferentes, las dos de reinserción. Y la segunda tenía un componente de voluntariado mucho más fuerte que la primera porque eran clases de escritura creativa dentro de las cárceles, pero toda era hecha por voluntarios, ¿no? Entonces, ujú. como entender, hasta ese entonces entendí mucho mejor la estructura de un voluntariado y qué significa. Sin embargo, en la primera organización que trabajé también era reinserción, eran programas muy, muy similares. Hacíamos mucho, tratamos de hacer como mucho activismo desde los estudiantes, ¿no? Le Ujú. llamamos estudiantes.
a los jóvenes. Y entonces hicimos un programa de activismo donde teníamos un currículum sobre encarcelamiento masivo en Estados Unidos y la relación entre el encarcelamiento y el racismo y para que ellos empezaran a trabajar en sus comunidades al respecto. Ujú. Entonces fue para mí increíble ver jóvenes con nuevamente múltiples niveles de opresión transformarse en líderes así. O sea, nada más era una clase y al otro día estaban en sus comunidades haciendo activismo comunitario. Y ¿Y quién mejor que ellos, no? O sea, sí, ellos tienen las vivencias. O sea, que yo hubiera ido a hablar no tiene ningún sentido, me parecería yo que me estaría apropiando de algo que no es mío. Y al contrario, ¿no? Ellos, ¿quién mejor que ellos que viven opresión de primera mano para salir a hablar al respecto? después de haber estado en Estados Unidos 6 años, de cursar una maestría, de participar en organizaciones comunitarias, de prácticamente formar una nueva vida allá, ¿por qué decides volver a México? ¿Era algo que desde un inicio estaba pensado o dijiste, no, pues ya extraño el mole o qué fue? No me gusta el mole, pero extraño los frijoles. No, me fui, bueno, fue una combinación de dos cosas. Yo bromeo que me salté a Peña, pero, porque me fui los 6 años de Peña, pero uno sí tenía mucho interés en trabajar. O sea, yo me vine a votar, Ujú. porque sí puedes votar desde allá, pero solo federales y quería votar todo. Entonces me vine a votar en julio y tenía muchísima ilusión o sea, me quedé desde que Sí. ganamos, bueno, no milito en Morena, pero desde que ganó Andrés Manuel, me quedé con muchísima ilusión y ganas de regresar a trabajar para la cuarta transformación. Y por un lado, y por otro lado, me fui de viaje, regresé y están las visas durísimas y me la recortaron. Entonces regresé en noviembre de vacaciones y me tocó un oficial racista, me dijo hasta un montón de cosas y me dijo, tienes hasta enero para sacar una visa nueva o empaca tus cositas del país. Entonces, pues sacar una visa de trabajo en 2 meses es una locura y un dineral, no, ni lo tenía, entonces como que se juntaron las dos cosas y me regresé. Fue particularmente marcado el momento en el que Trump llega a la presidencia. El... Es que, o sea, sí, para mí, o sea, para mí personalmente sí, porque yo tenía la visa del Tratado de Libre Comercio y él hizo Sí, campaña en que lo iba a cancelar. Entonces, a mí instantáneamente dije, pues ya valí, ¿no? sí. Em, pero más allá de eso, como ver el terror que las comunidades tenían y yo, los Ujú. jóvenes con los que yo trabajaba, muchos de ellos eran indocumentados y algunos de ellos no, pero sus familias sí. Entonces me tocó ver deportaciones de niños de 17, 18 años y sus familias no tenían documentos. Entonces esas separaciones de que era un niño que llevaba viviendo en Estados Unidos desde los 3 años, o sea, apenas habla español, pero no, ni fue a la escuela en español ni nada y lo regresan y sus papás no tenían documentos, no tienen. Entonces, fue horrible, ¿no? O sea, bueno, ver eso y no puedo ni imaginar, ¿no? Cómo te recuperas ni siquiera sabes cuándo vas a volver a ver a tu hijo. Y si lo ves, Ujú. lo puedes ver chance en la frontera y qué susto, porque estáis ahí. Entonces, y fue horrible. O sea, fue horrible por ver a nuestra gente tan asustada. Y no por mí. O sea, es tanto el privilegio que hasta que Sí. no fue por mí, sino por un lado y por otro lado sí salen los racistas, ¿no? O sea, como que se Ujú. sienten empoderados, entonces me tocaron muchos Uber racistas, entonces, pues sí cambió fuerte. Que no es que la gente empezara de repente a no era racista y un día Exacto, gana Trump solo y son salen. racistas, sino fue un discurso que de hecho varios culpan a todo esto que le llaman ser políticamente correcto o al Ujú. liberalismo, que pensaba que ya había ciertos consensos dados, que de repente se asumía que todo el mundo aceptaba a todo el mundo, que no había racismo, pero de repente nos dimos cuenta que ese consenso no existía como tal y en Estados Unidos menos. Y llega una persona que abandera estos discursos xenófobos que culpa a Claro. los migrantes de la pérdida de los salarios reales, de la pérdida de los trabajos y de los derechos laborales
y la explicación cobró mucho sentido y un terreno fértil de gente que no es que no fuera racista, sino tal vez se lo tenía más Claro, callado, ¿no? claro, o sea, sabían que podían ser marginalizados de cierta forma, marginados socialmente y se callaban, ¿no? Pero yo creo que Trump representa de cierta manera, y obviamente no quiero decir no todos los gringos, obviamente no, pero Trump representa muchísimo de esta parte gringa Ujú, como imperialista, como sin escrúpulos, como me vale encima de quien pase, racistas, sexistas, bueno, sexistas creo que aquí tenemos broncas también fuertes, y ujú. de xenofobia también, pero creo que representa una parte de Estados Unidos que creo que desde México en cierta forma tenemos medio romantizado a los gringos y creo que esta parte de los gringos que está tan arraigada a su historia eh, salió y de cierta forma los representa. Ujú. No a todos, claro, quiero decir, tengo muchísimos amigos gringos que no tienen nada que ver con Trump, ¿no? Pero Esperemos. sí, no. Oye, ¿y por qué te ilusiona, ya pasando ahora sí al tema, por qué te ilusiona Político. tanto la cuarta transformación? Me ilusiona, mira, creo que me ilusiona muchísimo que estemos por primera vez en muchísimas décadas volteando hacia la izquierda. Genuinamente creo que era el obradorismo o no era, o sea, no creo que había otra ruta para llegar a la izquierda si no hubiera sido si no fuera por el obradorismo. Este, y me ilusiona, a mí estaba muy chica, pero me tocó ver en ese entonces el Distrito Federal cómo se volteó hacia la izquierda y nos quedamos acá, ¿no? Entonces, digo, tuvimos a Mancera, pero, pero bueno, o Pero no te sea, tocó Mancera, no me lo entonces, salté también, sí, exacto. sabiamente. Exacto. Entonces, pero sí nos volteamos hacia la izquierda Ujú. y nos gustó y nos quedamos de estas políticas que en un principio eran como, ¿cómo le van a dar dinero a los viejitos? Y ahora es no solo a nivel nacional, lo duplicaron y esa es la parte que a mí me ilusiona de estas políticas sociales que después que se convierten muy difíciles en quitarlas, ¿no? A pesar de que Sí. hasta pierdas el poder como Mancera, ¿quién se va a echar el costo político de quitar un programa que funciona y le gusta a la gente? Entonces me ilusiona muchísimo. Mi programa favorito de, de esta administración es Los jóvenes construyendo el futuro. Y creo que todos estos programas sociales, uno, desde la narrativa, ¿no? Empezando en que ahora se voltea a ver qué es lo que se necesita, ¿no? No vamos a voltear a ver las empresas, ¿no? O sea, el interés público cambia radicalmente del PRI, el PAN, ahora con López Obrador. Y, y creo yo que con una reforma fiscal, aunado a una reforma fiscal, va a tener cambios estructurales que pueden dejar a la izquierda en el Ujú. poder por un rato largo. Hay puntos que mencionas, ¿no? Por ejemplo, yo soy alguien, lo he dicho varias veces en este programa, que me considero alguien que se emociona cuando ve ciertos discursos, ¿no? No Ujú. puedes no emocionarte cuando ves el discurso del desafuero de Andrés Manuel, o no puedes no emocionarte cuando ves que se ponen por primera vez a ciertas, a lo popular, a la gente de mayor condición de marginación, al centro del discurso, ¿no? La famosa frase de por el bien de todos, primero los pobres. Pero que cuando te pones a ver los vericuetos del presupuesto, cuando te pones a ver ya la mera hora, la ejecución de ciertas políticas públicas, pues sí, de repente hay esta frustración de qué caray no se puede hacer más. Esto es realmente el límite de lo que la realidad y de los balances políticos hoy nos permiten llevar a cabo. No sé, pienso, por ejemplo, los programas sociales, Ujú. el tema de las estancias infantiles, am, o porque aún no se habla de la reforma fiscal, ¿no? Que digo, igual es muy pronto, entiendo que dicen que igual hay que esperar al primer trienio, pero que de alguna manera ciertas propuestas que se consideran, al menos yo considero básicas de un gobierno de izquierda, Ujú. de repente parece que no están tan presentes aún, ¿no? Digo, faltan 5 años y Sí, sí. medio, pero Mira, yo creo ideológicamente empiezo con lo de las estancias. sí, ya te hablé de mil temas, pero No, está perfecto, pero todos los trataré de conectar. Pero las estancias infantiles, ideológicamente yo estoy de acuerdo, o sea, no me parece absurdo a mí desde la izquierda
la sociedad civil se haga cargo de cuestiones de derechos fundamentales, ¿no? O sea, El Estado es quien tiene que proveer los derechos. sí, sí, o sea, los derechos son servicios básicos y desde mi punto de vista el sector privado no tiene nada que hacer en esto. Entonces, yo celebro que se cuestione el por qué la sociedad civil o por qué el sector público está llevando las estancias infantiles. Me preocupa que entonces me gusta este rompimiento con el sector privado en dar servicios públicos. No creo que dar el dinero sea la respuesta, sobre todo en un país desgraciadamente, con tantas carencias económicas, ¿no? O sea, no puedes nada más esperar que vas a dar el dinero y que la gente va a poder usarlo para llevar a sus hijos a una guardería. Y entonces estás perdiendo estos años fundamentales en la educación y en el desarrollo de los niños. Entonces me preocupa que que no vaya a ser una medida transitoria. Mientras sea una medida transitoria, creo que sería una decisión correcta. Y transitoria me refiero a que eventualmente y pronto las estancias infantiles sea algo que da el gobierno directamente. Por un lado, la segunda que dijiste, recuérdame, ¿qué era otra? Política social en general. La reforma fiscal. La reforma fiscal, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que recuerdo esta entrevista de Esquivel a quien admiro muchísimo, que fue brillante, ¿no? Y le preguntan justo como, ¿cómo es que te consideras de un gobierno, o bueno, simpatizante de la izquierda, y ni siquiera se toca, de hecho se hace campaña con que no se van a subir los impuestos? Y él contesta como, es que ¿cómo vas a hacer una campaña diciendo que vas a subir los impuestos con el robadero que hay, ¿no? O sea, no, políticamente no lo Que hoy puedes la hacer. gente no ve al Estado como un aliado, sino como un obstáculo en la vida Claro, diaria. y me van a robar la lana. Y entonces, políticamente no hubiera sido una catástrofe haber tratado de hacer campaña con Diciendo que una va a haber reforma más fiscal, impuestos, sí. exacto. Sin embargo, yo no creo que se deba esperar hasta los 3 años porque hoy hay mucho capital político, ¿no? Entonces, creo que sin reforma fiscal, todos los programas sociales pueden quedar medio mancos. Entonces, yo espero que no se esperen hasta las intermedias. Ojalá. Ojalá. Es que en el fondo el nuevo pacto social necesita Claro, la reforma fiscal. claro. Si no, no hay manera de sostener el gasto social, no hay manera de hablar de redistribución del ingreso. No, y acaba de salir Andrés Manuel a decir que no se va a esperar hasta el final del sexenio para que haya seguridad social, que es uno de los, de los ejes que a mí más me emocionan que debería, donde exacto, trabajas. Exactamente, universal, ¿no? Y no puedes hacer, o sea, no hay forma que eso suceda. Lo cual, de cierta forma, me dio esperanza supongo que Andrés Manuel sabe que no puede hacer esa seguridad social universal sin una reforma fiscal. Entonces, de cierta forma, me dio un poco de esperanza pensar en que, dijo, esto va a pasar antes de los 3 años, y para que eso pase se necesita una reforma fiscal. Morena, ¿cómo es el partido? O sea, una cosa es la administración pública federal, una cosa es el obradorismo y la posibilidad de que a través de la figura que hoy representa a 30 millones de mexicanos, mexicanas, pues se puedan lograr cambios. Pero por otra parte, no es como que Andrés Manuel vaya a ser eterno y no es como que se piense reelegir, según tengo entendido. Pero el mecanismo a través del cual podría perpetuarse su discurso, las políticas sociales o el legado que pueda dejar el gobierno es la constitución de un partido político. Que hoy, al menos a mí no me queda claro, por desconocimiento, si se están generando bases, si se están generando cuadros, si hay nuevos liderazgos jóvenes que sean líderes porque están identificados con una agenda en concreto, ¿no? Digo, sé que me van a criticar con que la referencia gringa, ¿no? La referencia extranjera, pero creo que son la mejor forma en la que puedo concretar a lo que me refiero, ¿no? De ver estos cuadros como Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders, aunque no sea joven, pero creo que sería un discurso que valdría mucho la pena. O los Pablo Iglesias, o las Ada Colau, o Manuelas Carmenas, o no sé, igual puedo mencionar otros ejemplos de América Latina. Es decir, ¿tú ves en Morena ahorita la posibilidad de que se institucionalice, de que en ejemplo se vayan generando cuadros? ¿O qué opinión Creo que tienes?
nos toca, ¿no? O sea, nos toca a nosotros. Ya me voy a poner en la cubeta a los jóvenes, aunque yo no soy tan joven, pero, pero creo que, no, que nos toca. Y yo no milito en Morena, pero bueno, es obvio que voté por ellos y que soy simpatizante, pero creo que si no empiezan ya a hacer un cuadro y ojalá, sobre todo además, que sea fundamentalmente formado por jóvenes, me preocuparía. Porque creo que Morena no lo creo yo, ¿no? Pero Morena es muchísimo más chico que el obradorismo, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué va a pasar más allá? ¿Qué va a pasar en 2024 si no se generan estos cuadros y no se empieza a buscar territorio? Em, Espero que de cierta forma el, todas estas movilizaciones, aunque el objetivo de Jóvenes Construyendo el Futuro es que tengan trabajo y que como muchos de nosotros tuvimos oportunidad de trabajar cuando éramos jóvenes, oportunidad no me gusta, privilegio, pero esta movilización de salir de este horrible concepto de ninis al mundo laboral y las becas y todo eso, eso al mismo tiempo movilice a los jóvenes, ¿no? Como un segundo paso, aunque no sea el objetivo, ¿no? Como una respuesta al cuidado que en este caso Morena o AMLO le están otorgando. Para no hablar de Morena y que no te Sí. digan por qué opinas de Morena y la vida interna si no estás afiliada ni mucho Ujú. menos, ¿qué fuerza política a ti te gustaría ver? O sea, ¿cómo dirías, este es un partido político que a mí me representaría, más allá del obradorismo, más allá... eh, Sí, a mí me gustaría ver en Morena como más, ajá, pues ya voy a decir en Morena, ¿no? Pero sí me gustaría ver como que se mantenga la parte del obradorismo útil y padre, que es todos los programas sociales y el populismo que a mí me encanta ¿por de qué? AMLO. Pues porque por ahí va, creo yo. O sea, porque creo, o sea, los ejemplos que tenemos de gobiernos que no son populistas se acaban adhiriendo a los intereses privados y de la de las élites. Ujú. Eh, y es muy perverso eso. Entonces creo que para mí, si no va por el populismo, o sea, por una base, un partido, Ujú. si no es más popular y más populista, no me representaría a mí. No estaría contenta. Eh, Me tiene triste, enojada. Cuestiones como el aborto con Morena. Ujú. Este, o sea, me da vergüenza que lo que pasó en el Senado con Lili Telles, lo que pasó en Nuevo León, se me fue Sí, con el diputado que fue sí, expulsado de la... o Ajá. sea, y que la legislación que se pasó en Nuevo León es tan restrictiva como los países más restrictivos en cuestiones de aborto en el mundo, que es El Salvador, el Vaticano, a ese Sí. nivel está. Y que luego salga Lili Telles a decir que quiere replicar eso a nivel nacional, yo no, perdón, pero es que no hay cabida de ese tipo de visiones en un partido de izquierda, desde mi punto de vista. Y entiendo que la opinión pública sobre el aborto está cañón, ¿no? Mayoritariamente en Sí, contra, sí. 70%. ¿Y entiendo, ¿no? Políticamente, quién se va a querer echar el costo político de hacerlo cuando pues, ni te va a dar mucho, Ujú. pero una cosa es llevar el movimiento, digamos, de manera pasiva, por lo menos. Avanzando poquito a poco. Exacto, y esperando en que el activismo, que creo que por ahí va, jale la agenda hacia la legalización. Y otra cosa es tener representantes como Lili Telles que salen a decir que estamos matando bebés, por Dios. Entonces esas cosas, esos Ujú. ajustes de tuercas me gustaría verlos. Hay un tema Ujú. que a nosotros dos nos es muy familiar, que tiene que ver con el bienestar.
esto que estamos desarrollando en la CIS, la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, sobre pensar en un nuevo esquema de bienestar para las Américas. Em, Creo que para mí es por donde se tiene que empezar a construir. Y yo Claro. genuinamente creo que no está abanderado enteramente nuestro planteamiento bajo ninguna discurso política que actualmente exista, ¿no? Sin duda se identifican cosas, la palabra bienestar, digo, evidentemente tiene una relación directa con la administración actual, al menos el concepto, Ujú, pero lo que estamos planteando es mucho más ambicioso ujú, y, y que tiene también que ver con la rectoría del Estado en muchos papeles que el Estado ha renunciado ujú. a, a- a dirigir, ¿no? Y que tiene que ver con la política social, que tiene que ver con la provisión de servicios básicos, que tiene que ver con garantizar bienestar a las personas a lo largo de toda su vida. Lo cual creo que nosotros nos hemos puesto a debatir bastante sobre cuál es el papel del Estado en los próximos años, ¿no? Porque no puede ser el papel del Estado de hace 60 años, Ujú. pero como si tú, ¿qué, qué ilusión te causa esta misión de la construcción de la teoría de bienestar que estamos inmersos y tú cómo ves que el Estado debe entenderse en el siglo XXI? Claro. Para mí, creo que justo esta visión del bienestar es la mejor propuesta que se tiene después del neoliberalismo, Liberalismo, ¿no? sí. Entonces, creo que por ahí es nuestra propuesta A, porque se acabó el neoliberalismo, ¿no? Y Andrés Manuel salió y a mí me causó muchísima ilusión, pero, pero tampoco se ve, ok, sí, y ahora, ¿cuál es la propuesta, no? Sí. Entonces, para mí creo que es que por ahí va, ¿no? Entonces el bienestar y que haya pensiones universales y seguridad social universal y que se agarre la rectoría desde mi punto de vista, de las Ujú. pensiones, de la salud pública, yo soy de la idea que se tiene que unificar el Todo el sistema de sistema de salud. salud, sí. Este, entonces creo que, espero no sonar que porque trabajamos ahí, ¿no? Pero creo que esta es la propuesta que podría generar una base ideológica para poder mantener una izquierda que funcione en México Y en América. y en Hay, América Latina. Hay un documento que se estrenó bueno, se publicó en la CIS hace unas semanas sobre trabajadoras del hogar, que es de alguna manera una contrapropuesta, un intento de ayudar a complementar lo que fue la propuesta del INSS para afiliación a trabajadoras del hogar, que nos habla de una realidad en México que, que lleva muchos años, que Bárbara. tienes la mayoría de la población en la informalidad, que tienes trabajos cada vez más individualizados y que las mujeres son las que principalmente elaboran ese tipo de trabajos precarios. El, de, Desde la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, uno de lo que más nos mueve tiene que ver con reconocer la naturaleza de ciertos trabajos que han fracasado em, en que puedan ser registrados en los esquemas de seguridad Ujú. social tradicionales y estamos buscando ver cómo nos adaptamos a este tipo de trabajos que tienen una naturaleza distinta. Platícanos un poco sobre este documento porque le echaron Ay, muchísimo. muchísima Y nos, cabeza nos para da pensarlo. muchísima emoción. A mí me da muchísima emoción y me siento muy orgullosa de lo que hicimos. Yo quisiera empezar además en que la manera en la que se construyó esta política, esta propuesta de política pública, creo que sí se separa un poquito de la manera en la que por lo menos yo había visto que se hacían. Entonces, nuestra propuesta, desde un inicio empezamos diciendo como ninguno de nosotros somos trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, me Ujú, parece ilógico pensar que pueda salir una buena propuesta de un grupo de cuatro tecnócratas, ¿no? ujú. No, o sea, no es irreverente pensar que tienes la sabiduría para escribir algo sin consultar. Y está tanto dinero gastado en asesores, ¿no? Esta parte, voy a hacer un pequeñito paréntesis, pero me emociona muchísimo a mí cuando Andrés Manuel llama asesores a la gente, ¿no? Cuando Ujú. va no sé, a Tabasco, lo que sea, y pregunta, ¿debo contestarle a Trump? Y él regresa a las mañaneras a decir que sus asesores le dijeron X o Y. Y para mí eso es súper valioso ideológicamente, ¿no? O sea, pensar que pagamos a consultorías dinero para que te
ajusten, te ayuden a hacer una política pública y que no se pague por una asesoría a las personas que son directamente impactadas por esto, me parece ilógico y se me fue la palabra, pero ahorita no la recuerdo. Arrogante. Ujú. Em, entonces, nosotros la manera en la que la construimos fue que hicimos un grupo focal, o sea, se buscó asesoría pagada de las trabajadoras del hogar, primero que nada, y eso guió muchísimo nuestra propuesta, por un lado. Por otro lado, se basó, nuestra propuesta la basamos muchísimo en la naturaleza del trabajo y tratando de entender de manera antropológica qué, qué partes del trabajo del hogar ya sea vale la pena o son necesarias Ujú. mantener en la implementación de esta política pública para que funcione. Y nosotros analizamos por muchísimo, tuvimos muchísimas discusiones y leímos etnografías sobre cómo es la relación entre la empleadora y la trabajadora, ¿no? Y cómo hacemos que la propuesta de implementación entienda esta dinámica de poder tan Así, aguda ujú. entre la trabajadora y la empleadora, que cualquier trabajo, ¿no? En cualquier trabajo hay una dinámica de poder con tu jefe, jefa, pero no es lo mismo que la que existe en la casa. Y el argumento que nosotros damos es que cuando hay una trabajadora entra a tu casa, existe una familiaridad entre la trabajadora y tú, y sobre todo la trabajadora sabe muchas cosas de tu vida, digo, agarra tus calzones literalmente, ¿no? Entonces existe esta parte como de familia que exploran, que se Ujú. explora medio en Roma y se habla mucho, y desde nuestro punto de vista esa parte como de intimidad nubla Sí, que sí es legal o que es ético, esta como línea entre trabajador y empleadora. Y entonces cuando la empleadora lleva a la trabajadora al doctor, se ve como un acto de buena fe, cuando en realidad, bueno, es que ni siquiera estás pagando seguridad social, o sea, es lo mínimo que podrías hacer. Entonces, yo siempre digo que con las dinámicas del poder, el amor o la intimidad o la conexión emocional siempre complica las dinámicas de poder, desde mi punto de vista, en general. claro. Pero entonces, en esta forma, con una dinámica tan aguda y después se nubla cuáles son los derechos de la trabajadora y cuáles son las obligaciones de la empleadora, lo convierte más complicado. Entonces, nuestra propuesta eh, trata de que se hagan menos firmas, la menor número de firmas que se pueda, para que la trabajadora no tenga que ir a pedir que le firmen nada. Hay miles de opciones de cómo te puedes inscribir en nuestra propuesta y sobre todo existe una parte que nosotros le llamamos las promotoras, donde ¿Qué es lo que sí, más me emociona? sí, O sea, lo dejé al final por eso. y es fundamental, no, perdón, No, quiero no, interrumpir por favor, rapidísimo de manera amable. por favor. El, el tema de las promotoras para mí es fundamental. Ujú, Hoy tienes trabajadores y ujú, trabajadoras que sistemáticamente han estado perdiendo capacidad de negociación por ujú, varias cosas, entre ellas por la automatización del empleo, ujú, porque aportan de facto menos a la productividad final que lo que lo hace el capital, que es un porcentaje creciente lo que ujú, aportan a la productividad, y por lo tanto tal vez son menos relevantes para los dueños de las empresas, ¿no? Entonces viene un proceso de precarización que se basa en disminución de salarios, contratos pues precarios, menores condiciones para poder afrontar las situaciones de retiro. Nuestra generación tan solo va a tener retiros con tasas de reemplazo del 20%, claro. ¿no? Si ganabas 10,000 pesos, vas a retirarte Dos. ganando 2,000. Am, y creo que una de las posibilidades de poder avanzar una agenda de derechos y que se constituya un sujeto popular que en efecto sea capaz de, de representar y de poder llevar a fin ciertas demandas de izquierda y de derechos laborales y de Ujú, derechos para las personas a través de la organización de los trabajadores y las trabajadoras. claro.
Pero hay un reto, que es que tienes muchos trabajos que son cada vez más individualizados, que hacen freelancers desde su casa, Ujú, que hacen trabajadoras del hogar yendo solas a claro. trabajar a un lugar, y que la posibilidad de organizarse, ponerse en contacto para generar agrupaciones políticas, sindicatos, defensorías de trabajadores, pues es mucho más complicada. Y por eso quiero que nos describas un poco más de la parte de promotoras que incluyen ustedes en su propuesta, que para mí es la posibilidad de detonar una organización que hoy no existe. Claro, y yo creo que es la única forma, porque si bien la inclusión de las trabajadoras del hogar a la seguridad social es un gran paso, existen muchísimas otras cuestiones estructurales que no se van a resolver, como los sueldos, ¿no? El 54% de las trabajadoras ganan menos de 3,000 pesos, lo que significa que de entrada no se pueden inscribir hoy al Ujú. IMSS porque necesitas al menos ganar 3,000 pesos al mes. Entonces, tal, tan solo la negociación salarial me parece imposible si no viene por medio de una Ujú. organización y eventualmente una sindicalización. Si existe un sindicato, es muy pequeño porque justamente nadie les quiere firmar los contratos. Yo tengo muchísimo respeto por Marcelina, que es la pues es una luchadora social y ella empezó el sindicato, pero es un sindicato de 35 mujeres, ¿no? Entonces, Ujú. a menos que, desde mi punto de vista, si no va por la sindicalización, nadie le va a No hay pagar manera. salarios justos. Entonces, nuestra propuesta le llamamos las promotoras, al momento de inscribirte a la seguridad social, que nosotros proponemos módulos en puntos estratégicos de las ciudades, donde ahí pueden sacar su CURP, nada más necesitas tu CURP y el nombre de tu empleador en nuestra propuesta, porque no quiero confundir a la gente que así funciona. Y ahí te preguntan si quieres ser promotora, ¿no? Se te explica rápido y después existen capacitaciones donde te explican estos son los derechos y esto es lo que tienes que hacer. Entonces, básicamente es en tu colonia, ya sea donde trabajas, donde vives, donde sea más fácil, tratar de capacitar a 5 o 10 Ujú. trabajadoras y crear estos vínculos que como bien dices, no es tan individualizado el trabajo, que de hecho hasta en los edificios de Santa Fe y estos lugares fifís ni siquiera las dejan estar en espacios públicos, ¿no? Pero creo que esta parte como de, oye, a ver, ya te inscribiste, tú como promotora, ¿no? Y lo que ellas van a hacer es ir a tocar Ujú. puertas y tratar de inscribir, bueno, nuevamente en la propuesta, tratar de inscribir el mayor número de trabajadoras que puedan y después, además de eso, si quieren capacitarlas para tener este efecto multiplicador. Y creo que esa unión y esa ayuda y ese momento que tienes, ese vínculo que creas al uno como líder al ser promotora, como Ujú. líder de tu comunidad o de la comunidad en la que trabajas, em, puede ya sea crecer el sindicato que haya o crear otro, y creo que por ahí, es la única forma en que se va a poder eh, tratar de mitigar lo precario del trabajo del hogar. Ya casi tenemos que cerrar el Ay, qué triste. programa, pero quisiera volver otra vez un poco por donde empezamos, a una parte más personal. Ujú, Y quisiera preguntarte sobre, eres mujer, estás constantemente en los medios defendiendo, bueno, haciendo análisis político, defendiendo posturas políticas, en este caso muchas veces de las que hace el gobierno, dando propuestas, pues desde la izquierda, a favor del ujú. bienestar, y de alguna manera inmerso en un mundo que hasta ahorita ha sido dominado por hombres, ¿no? Los medios de comunicación y la política. ¿Cómo ha sido esto para ti? ¿Qué consejos le darías a una mujer que quiera participar? Qué difícil. Creo que mi experiencia en los medios ha sido mucho más noble porque me ha tocado, estoy pensando, casi en todas las veces que he ido debatir con mujeres. Y creo que la vez que debatí más fuerte fue justo contra un hombre. Entonces mi experiencia en los medios ha sido muy noble y sí, noble es la palabra, supongo. Eh, Y ya en el mundo profesional en general y en la política en específico, hoy me tocó estar en una reunión y era un cuarto de puros hombres, yo era la única mujer, y entonces estábamos platicando y preguntaban algo, y yo contestaba y ni siquiera te voltean a ver, ¿no? Ujú. Entonces yo contestaba a la persona y estaba mi compañero al lado de mí y le contestaba a él y ni siquiera me dejaba. Entonces esas partes que suenan chiquitas tal vez cuando las platicas, pero
o sea, es tan, tan burdo, ¿no? Tu opinión ni me interesa, ni siquiera tengo la paciencia de voltearte a ver a los ojos cuando estás hablando. Entonces, afortunadamente, tanto en los medios como en mi trabajo, es un ambiente muy inclusivo y soy muy privilegiada de estar ahí. Entonces, ahí no tengo esta queja, pero nada más te sales un momento de la burbuja de la CIS, o por lo menos hasta ahorita de los espacios que me ha tocado ocupar en los medios y te recuerda, ¿no? Como es que estos espacios no están hechos para ti y tú no perteneces y tú te tienes que agarrar como mujer y estás acostumbrada desde chica, ¿no? Pero te tienes que hacer espacio y ocupar los espacios a fuerza, aunque te quiten la mirada. Sí. Entonces cansa. Esas cosas cansan porque de entrada es como, ¿estoy diciendo algo estúpido? O sea, cuando no te voltean ni siquiera a ver. Entonces primero te cuestionas tú, ¿no? ¿Estoy diciendo algo idiota? ¿Qué estoy? Entonces, siempre, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? Siempre regreso a, ¿soy yo? Y yo misma me tengo que recordar, no, Renata, vives en un mundo de hombres para hombres, hecho por hombres, donde tienes que arrebatar los espacios. Entonces, pues cansa, porque es esa constante que te tienes que recordar y te tienes que tratar de no internalizar estos mensajes que se te dan en los espacios públicos de que no perteneces y que tu voz no aporta. Que sinceramente qué mal que tengan que arrebatarlos, que no haya la cancha pareja, tanto para, entre hombres y mujeres, pero por otra parte también no puedo dejar de admirar o de reconocer que en esta labor tan importante que haya mujeres valientes que arrebaten los espacios, ¿no? Hace rato hablábamos de alguien, de Fernanda Caso, que también todo el tiempo da la batalla, Claro. igual desde otra trinchera ideológica, pero que está ahí, se planta y argumenta muy bien. Ya casi tenemos que irnos, pero no quería terminar sin hablar de un tema fundamental, que es más trascendental de todo lo que hemos hablado, y es que eres una persona muy decente que le va a la América. Ay, claro. Entonces, ¿cómo? Y que aquí me critican todo el tiempo, ¿no? Que soy el único americanista. De hecho, somos gente de bien. Exacto, yo digo eso. Honesta. Fíjate que en la campaña, en un programa de televisión con Javier Risco, me preguntó a qué equipo de fútbol le vas. Yo digo que ahí perdí la elección porque respondí en América y inmediatamente... Te echaste encima la mitad del electorado. Primero me eché encima a todo mi equipo de campaña que me dijeron, ¿no pudiste haber dicho una mentira ahí? Pues no. No. Para mí el América y mi tío Rodrigo siempre sí tiene una trascendencia emocional. Y mi papá siempre tuvo esta parte de padre que no solo llevaba a mi hermano al estadio, ¿no? Me llevaba a mí también. Y ya un poquito más, mi hermano es 3 años más chico que yo, pero me daba clases de fútbol en el jardín. Entonces, en cualquier jardín que encontraba. Entonces me decía, tienes que pensar, a ver, ¿cuál es o sea, y más allá de jugar, ¿cuál es la estrategia para jugar? Sí. Entonces, tengo muy arraigado el fútbol en mí y creo que es un espacio mágico y público y de tanta pasión que de cierta forma se parece a la política, como dices. Renata, muchas gracias por haber venido el día de hoy. De verdad fue un placer para mí poder tener esta conversación contigo, hablar con la americanista. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado y ojalá podamos contar contigo en otra ocasión. El placer es mío, siempre, siempre. Gracias. Gracias también a todas las personas que nos vieron en este episodio. Nos vemos en el siguiente de todas las personas. Hasta luego.